Bienvenidos. La ley urgente contra las economías criminales acapara y copa el debate en el país, felizmente. Y hoy vamos a dar un paso más en ese análisis. El lunes tuvimos aquí sobre esa materia al ministro de Gobierno, doctor José de la Gasca. Y para proseguir, vean lo que dijo hoy justamente él, cuando se refirió a cuál era el propósito y la circunstancia ante la cual venía la propuesta del Ejecutivo. Bueno, lo que hay que entender de esta ley es el clamor que estamos respondiendo, Carlos. Tenemos por un lado la Corte Constitucional que nos ha dicho no puede usted seguir pretendiendo estar en este conflicto armado interno, teniendo las fuerzas públicas todo el tiempo en las calles por fuera del Estado de Derecho, en un estado de excepción. Usted necesita regularizar esto. Perfecto, aquí está. ¿Qué es lo que estamos tratando de crear? ¿Qué es lo que se le ha puesto el desafío ahora a la Asamblea? Veamos cómo la Asamblea responde en el sentido de dar las reglas para poder, ¿qué? Hacer un reconocimiento del conflicto armado interno. La justificación está por demás dicha en los niveles de violencia, en la violencia sistémica que existe y multifactorial. Como vemos las cifras de extorsiones, de secuestros preventivos, de asesinatos. Transversal. Señor ministro, pero ahora, la Corte les pidió otra cosa que ustedes no han cumplido. ¿Quién dice que no hemos cumplido? Yo. Bueno, el dictamen de seguimiento de ellos dice, la Corte ordenó la creación de un mecanismo técnico para superar los problemas estructurales de violencia y crimen organizado, constitutivo, ya terminó, de la declaratoria de estado de excepción a través de un régimen constitucional ordinario, y les pidió constituir una comisión interinstitucional que ustedes no han constituido, y les ha advertido el 8 de mayo que si a partir del 24 de mayo en 15 días no la constituyen, los votan, lo destituyen. No lo dicen con esas palabras. Yo no tengo esa lectura. Tienen esas intenciones. Bueno, yo no tengo esa lectura. Nosotros hemos presentado los recursos dentro de la petición de seguimiento. ¿Y se los han rechazado? Sí. Ustedes le pidieron modular, no depende solo de nosotros. No vamos a modular nada. No depende solo de nosotros. Aquí está una respuesta también. Porque ¿qué es lo que se busca al final del día? Ellos les han ordenado la Corte ha ordenado constituir, y nosotros no somos los únicos que tenemos que integrar. Son algunas funciones del Estado. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Se ha dado la entrega del sistema GO, un sistema innovador que va a controlar las entradas de los residentes y de sus visitas. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Como antecedente, ya escucharon al ministro de Gobierno las motivaciones que les llevan a proponer esta ley. Ahora escuchen al expresidente Osvaldo Hurtado, quien reconoce que existe una situación excepcional, pero no termina de coincidir con que se requieren también, frente a eso, medidas excepcionales, sino que cae en la preocupación de todos. Los derechos de aquí, los derechos de allá, cuando hoy son vulnerados a cada rato, ya están callados. La fuerza pública se encuentra frente a una situación absolutamente excepcional, ¿no? En el Ecuador de hoy se asesina a un ecuatoriano cada hora, a más de 700 cada mes. El Ecuador se ubica entre uno de los países más violentos del mundo y algunas ciudades de la costa ecuatoriana entre las ciudades más peligrosas del planeta. Esta es una situación de emergencia y hay que proteger entonces a la policía, a las Fuerzas Armadas y a los jueces y fiscales. Hay que protegerlos, sin duda. Todo esto implica un equilibrio, una discusión razonada en el seno de la Asamblea Nacional.
y no pues simplemente que la ley vaya pasando a través de lo que se ha dicho en el argot político ecuatoriano, los alzamanos. A esa discusión razonada vamos a dedicar los siguientes 60 minutos del programa con el doctor André Santos, quien es abogado de la Universidad del Pacífico, máster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Guayaquil, y el abogado Nino Casanelo, magíster en Derecho Penal por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Empiezo recordando que Tania Tinoco Márquez partió hace 3 años y que fue la inspiradora de este programa, agradeciéndole por lo que hizo por mí y por muchos de nosotros, diciéndole que trato de honrar su legado día a día y compartiendo con ustedes la fecha en que ella me impulsó a tomar esta iniciativa y se atrevió a darme un solo consejo, uno. En fin, pero me encanta esta reunión y me encanta el motivo de la gratitud, porque si hay algo que Carlos tiene por montones es ese sentido de la gratitud. Dicen que los consejos no son buenos cuando no son pedidos, y Carlos, al menos a mí y a sus amigos que yo conozca, no ha pedido consejos para este retorno a la televisión. Sin embargo, me voy a permitir tomarme el nombre de los amigos que estamos aquí para decirle, Carlos, algo que quisiéramos que tenga en cuenta en esta nueva vida. Dicen que los seres humanos tenemos en este momento el desafío del cuaternario, es decir, de sobrepasar aquello que tiene que ver con las posesiones, aquello que tiene que ver con las emociones, aquello que tiene que ver con el ego y aquello que tiene que ver con las pasiones. Y es a ese último punto al que me quiero referir. Carlos, quisiera pedirte, y también en nombre de tus amigos, que puedas controlar esas pasiones. Y es un consejo desde el fondo de mi corazón, que estoy segura que muchas personas aquí lo compartimos. Creo que las personas no nos cansamos de aprender. Y cuando digo que no nos cansamos de aprender, tú que ya lo sabes todo en el periodismo, en las entrevistas, yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Gracias, Carlos, a ti. Gracias siempre, Tania. He tratado de controlar las pasiones. Voy a seguir esforzándome. A nuestra compañera de trabajo, Paulette Jiménez, en cambio, mi pésame y solidaridad por la pérdida de su madrina hoy. Partió apenas a los 56 años, Ingrid Mónica Villafuerte Orbea. Lo sentimos mucho. A toda su familia, igual. Señores, disculpen este largo prólogo. Bienvenido. Nino Casanelo, su primera aproximación de lo que conoce y ha estudiado usted bastante de la ley y lo que empieza a percibir el público. ¿Cuál es? Bien, este es un proyecto donde el Ejecutivo ha visibilizado un problema puntual. ¿Cuál es la necesidad de presencia en el territorio? Ya no es una aproximación tradicional del derecho penal, sino en lo que muchos denominarían un derecho operacional, enfocar como objetivos tácticos a ciertos grupos que hoy tienen características militares, pero someterlos, como es la promesa
desde hace mucho tiempo y como ha sido el requerimiento de varias de las instituciones, a un Estado de Derecho, a un procesamiento oportuno que nos permita de alguna manera terminar con esta etapa oscura de violencia, a la par de otros proyectos que tendrán que generarse en materia económica de lucha contra la delincuencia organizada, que estaremos pendientes de ver, pero es un paso importante y es algo que tiene que estar en discusión en este momento. En discusión, no en aprobación. Tiene que discutirse, sin duda alguna. Sí, pero ¿no aprobarse? Sí, debe aprobarse, pero tiene que pasar una discusión. Es una discusión que va a ser infranqueable en la Asamblea. Y aquí es importante un llamado... ¿Infranqueable? Sí, claro que sí. No se la puede evitar, pero no lo va a pasar. Desde luego. Pasar probablemente sí, por el tema de las votaciones, pero ¿cuál es el llamado general? Antes de criticarla, lo que se le pide a todos los asambleístas, sin importar si se posicionan como de oposición, digámoslo así, es revisen el proyecto. Sean puntuales en aquellos puntos que les preocupan, pensando sí en el presente y en el futuro del ejercicio del poder, pero propongan las soluciones y explíquenle al país por qué. Si creen que no es necesario reconocer a grupos organizados armados después de 11 militares muertos en el Oriente, entonces, ¿cuál es la opción B que nos plantean para que una cosa como esa no vuelva a pasar? Ok, entendido. Doctor Andrés Santos, ¿cuál es su aproximación al mismo tema? Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Me preocupa de gran medida la reacción que ha tenido en algunos abogados que se han opuesto de manera radical a este proyecto legislativo. Estas reacciones yo creo, Carlos, que se debe a mucho desconocimiento de cómo tiene que ser una auténtica ley antiterrorista a nivel internacional. Si muchos quieren que Ecuador sea como Singapur, ¿han visto cómo es la ley antiterrorista de Singapur? ¿Qué es lo que permite hacer? Permite hacer detenciones de manera indefinida al Ejecutivo. Entonces, he visto con asombro muchos colegas que se han opuesto a esta ley. Sin embargo, esta ley, Carlos, tiene cosas muy positivas que, coincido con Nino, tienen que discutirse en la Asamblea, pero ¿en qué sentido? Tienen que mejorarse, tienen que reestructurarse. Esta ley todavía se le pueden agregar componentes para tener una verdadera ley antiterrorista a un nivel internacional. Es decir, es perfectible, no es perfecta. Claro, por supuesto. Ya, y la idea es no perder el objetivo, cambiar de repente el mecanismo. Sí, se le pueden agregar algunos elementos, tienen que discutirse otros. Entiendo que solo tenemos menos de 30 días ya para discutir nuevas incorporaciones, pero hasta el momento las instituciones que incorpora esta ley, como temas de la prisión preventiva obligatoria para estos grupos armados organizados en el conflicto armado, esta facilidad que se le da a los policías y a las Fuerzas Armadas para que no sean víctimas de una persecución judicial después que ellos actúan en el cumplimiento de su deber, son innovaciones muy importantes. Ok, sí. Ya tenemos el planteamiento inicial de ambos que vamos a explorar. De paso, por lo menos una vez por semana vamos a tratar ese tema en los 30 días que tienen para ser evacuado, y la última seguramente haremos toda la semana sobre eso, dada la gravedad e importancia del tema, y los molestaré casi con la misma regularidad. Eso no les había avisado, les cae de repente. Si tienen previsto algún viaje me avisan. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a Su Manera. Estamos también en Extreme TV Cable, que es Vito TV o Canal 15 o 709. En la otra cablera, que es DirecTV, el canal 194, corresponde a Manavisión. Solo en Manaví es señal abierta, allá a través de Canal 9. Adicionalmente, María Clara Triviño Martínez. Gracias a RTV estamos en todas las cableras. Eso quiere decir que usted nos puede ver a través de DirecTV Canal 177, CNT Canal 12, TV Cable Canal 69, Claro TV Canal 30 y Cable Unión Canal 9. Se conectan 40.000 hogares a través de estas cableras para ver nuestro programa. Carlos. En radio, 5.000, 7.000 más entre semana por 101.3 FM Radio Centro. En audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela, con K, en Manaví, 89.3 FM. La Bonita, el centro del país, desde Riobamba, 89.3 FM también. Para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, y en Quito, 101.7 FM. Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. El asesor jurídico de la presidencia, Stalin Andino, respondió en el programa de radio Del Día a la Noche que dirige Carlos Vera lo siguiente respecto a la ley urgente para combatir las economías criminales. ¿Cómo respondería usted a quienes dicen, a pesar de que aquí también hay una explicación sobre eso, a que comienza esta ley por un defecto clave?
¿Qué es no tener unidad de materia? Esta ley está enfocada en el conflicto armado interno. Eso implica que se va a establecer un régimen jurídico para atacar o para manejar el conflicto armado interno, que hasta ahora solo venía siendo tratado dentro de los instrumentos internacionales. Con esa implementación de un esquema jurídico, lo que vamos a abordar son varios sectores, principalmente el de la economía criminal. Tomemos en cuenta que la economía criminal más o menos mueve el 6% del Producto Interno Bruto. Eso es un valor importantísimo. Y más aún si le sumamos a temas como la minería ilegal, en donde literalmente, Carlos, nos están saqueando. Entonces, el tema central, conflicto armado interno, que abarca diversas aristas, como la economía criminal, como la simplificación de ciertos trámites penales, ciertos procesos penales, y realmente nosotros estamos confiados y creemos que el Consejo de Administración Legislativa, con el informe previo de la Unidad de Técnica Legislativa, nos darán la razón en que se habla de la misma materia. Se reforman varias leyes, pero eso no es un impedimento para que se cumpla con la unidad de materia. Tras de eso, de paso, estará el doctor Andino aquí la próxima semana. ¿Cómo puede un penalista estar de acuerdo con que hayan allanamientos sin orden judicial? Bien, ahí hay que diferenciar. El proyecto, insisto, perfectible, lo que dice es, puede haber un allanamiento y el control sobre la legalidad de la operación realizada ahí se va a hacer ex post. ¿Quién dispone del allanamiento? ¿El bloque de seguridad? Es que ahí viene el tema. La norma parte de definir el CANI como un concepto jurídico incorporado al ordenamiento con la lógica de atacar operacionalmente a grupos armados organizados. ¿Cuál es la lógica? Si yo tengo una caleta llena de armas, llena de droga, llena de producto extraído de minería ilegal, lo considero provisionalmente un objetivo militar. Si llego incursionando en el operativo y se rinden, los proceso por pertenencia al grupo, digámoslo así, armado organizado y los llevo al régimen de Estado de Derecho. A la larga, lo que estoy conciliando, y que es un poco lo que nos venía diciendo la Corte, les estoy diciendo, oye, para lidiar con estos grupos necesito un régimen especial. Ese régimen especial es de corte militar, le da garantías de uso de la fuerza a las Fuerzas Armadas que han tenido que atravesar varios procesamientos en unidades de uso legítimo de la fuerza, y al mismo tiempo ratifica el Estado de Derecho con el procesamiento por un delito autónomo. Ya, lo que usted no ha dicho es que actualmente un allanamiento, si se hace como el procedimiento lo dice, ya, que haya un juez que en reserva sepa aquello y lo autorice, casi hago una mala seña, disculpe, pues esta vaina me encrespa, me indigna. ¿Saben lo que ocurre? Antes de hacer el allanamiento y el juez ha avisado, por presión, por pago, por miedo. Y adicionalmente, como la policía está en parte infiltrada y las Fuerzas Armadas también, alguno de ellos a cambio de un premio o de mantener su vida en otros casos, contó, allanan, no pasa nada. ¿Está claro? O sea, ese es el régimen que están defendiendo que se mantenga. Y a propósito de Diana Salazar, los pocos allanamientos que fueron ultra eficaces fue porque ella manejó esa operación en un secreto que algunos consideraban hasta irrespetuoso y exagerado, porque no lo supo la Presidencia de la República, porque no lo supo el comandante de policía. ¿Está claro? Ahora, un abogado, defensor del Estado de Derecho, ¿cómo puede estar a favor de lo que defendió usted hace un rato? El indulto para militares y policías, que ahora le han llamado indulto premio o indulto anticipado, si por algún exceso o abuso en la operación caen en manos de un juez que a ese sí lo mete preso, ¿ya? Y a ese sí lo pudren en la cárcel. Estamos violando un principio elemental. El indulto solo se da a alguien que ha sido ya condenado. No necesariamente. Esta figura que ha incorporado, el indulto anticipado, proviene del perdón presidencial de Estados Unidos, que se podría dar previo a la sentencia ejecutoriada, previo a existir una sentencia que condene al policía. ¿Por qué? La fuerza pública no necesariamente va a incurrir en extralimitaciones. ¿Qué ocurre generalmente? Sí, no necesariamente, excepcionalmente ocurre. Puede pasar. Sí. No, ha pasado. El caso de los niños, los 4 de las Malvinas fue un ejemplo. Exactamente. Sí. Pero habitualmente, ¿qué sucede? Un fiscal empieza una investigación, un procesamiento penal en el momento que un policía abate a un delincuente. ¿Cómo es posible? ¿Qué tipo de incentivo le están dando a la fuerza pública? Por eso es que existe esta figura de indultos. ¿Por qué? De lo contrario, el policía, el militar va a tener que gastar todos los ahorros de su vida en un abogado. De hecho, ha pasado así. Sí. Ok, veamos un elemento de juicio adicional. María Clara.
John Reinberg, ministro del Interior, contestó así cuando en su programa de radio Carlos Vera le preguntó cuánto había influido su reciente visita a El Salvador en esta ley. El Salvador nos mostró el proceso, cómo iniciaron, qué fue lo que sucedió, cómo salieron adelante. Importante también los errores que cometieron en este proceso. Fue fundamental la visita para nosotros poder tomar nota de cómo lograron ellos salir adelante. Sin embargo, nosotros, como usted sabe, estamos en la construcción de una cárcel aquí en el Ecuador, una cárcel que cuenta con grandes seguridades para que estos delincuentes de alta peligrosidad puedan estar de la forma que deben estar privados de la libertad y no como hoy día lamentablemente los tenemos. Así que estamos trabajando, nos sirvió la información, hemos tomado importantes apuntes que nos han servido, y no mencionárselos, pero en diferentes partes de la implementación de la cárcel que hoy tenemos y de otros puntos más. Así que esa visita fue bastante importante que realizamos a la ciudad de El Salvador. ¿Por qué traemos esto a colación? ¿Encuentra usted, doctor Nino Casanello, que se están adoptando o imitando muchos de los esquemas que vieron estos señores en El Salvador? Yo discrepo. Más bien, soy muy claro. Nuestra principal referencia es la norma 1908-2018 de Colombia, que reconoce una diferencia, ellos han adelantado la discusión en ese sentido, entre grupos de delincuencia organizada y grupos armados organizados. Esa es una discusión que empezamos a tener a propósito de lo que estamos viendo en minería ilegal en zonas cercanas a frontera. Lo que estamos haciendo es adaptándonos a las circunstancias de nuestro propio conflicto y dando un marco jurídico que respalde a las Fuerzas Armadas. Aquí poco se habla, Carlos, de la solidaridad con unas Fuerzas Armadas que van a tener cerca de un año desde que se declaró este conflicto armado no internacional, y que de una u otra manera han tenido que lidiar con un régimen donde generalmente hay señalamientos de una u otra institución, pero pocos caminos, y todos clamamos seguridad cuando hay masacres. Así es. Ahora, doctor Santos, usted que escribió el libro de Derecho Internacional, el ius cogens de protección ambiental, ¿qué significa ius cogens? El ius cogens es una norma universal que vincula a todos los estados del mundo y los obliga a su cumplimiento. Bueno, los convenios de Ginebra. Ya, usted que escribió eso, a propósito de tratados y convenios internacionales. La objeción que se ha hecho es que, aunque pase la Asamblea esta ley, aunque ponga luz verde la Corte Sacrosanta Constitucional, que realmente es conspiradora, los tratados internacionales y los convenios internacionales le pondrán un hasta aquí al Ecuador. Por el contrario, nos asiste el derecho internacional. Esta ley está hecha en congruencia total y permanente con los convenios de Ginebra, que tienen categoría de ius cogens. De hecho, traje el dictamen 224-EE de la Corte Constitucional, que le dice al presidente Noboa el 21 de marzo del año pasado, se lo dice textualmente. ¿Le dice qué? Usted no necesita declarar estado de excepción para que exista un conflicto armado interno, no se necesita. Y le dice la jueza Daniela Marín, que fue Daniela Salazar, que fue la ponente, le dice textualmente, le dice, los convenios de Ginebra son parte del bloque de constitucionalidad. En caso que existe un conflicto armado interno, aplican de forma automática, de acuerdo a la intensidad del conflicto armado. Okay. Es que esta ley está basada en gran medida en este dictamen. Ya ven ustedes cuán poco se ha explorado y estamos empezando a hacerlo recién en las motivaciones, contenidos y antecedentes de algo que tendrá 30 días al Ecuador discutiendo esta materia. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, dos opiniones contrarias a la ley urgente para combatir economías criminales. La de Ricardo Patiño, de RC5, y también la de Carla Álvarez, experta en seguridad. Esta ley urgente ya hace un gran aporte, demostrar que el actual Estado de Derecho fue diseñado para que inocentes sigan rehentes de mafias al reconocerles a estas iguales y hasta mayores garantías que a ellos. Riesgo de abuso en ley propuesta existe. El abuso peor que nos asfixia a ciertas élites poco importa. Descubre Murano Plaza, el nuevo epicentro empresarial de San Borondón. Disfruta de espacios comunes con salas de reuniones, terrazas y cafeterías, pensados para que cada encuentro sea una oportunidad de cerrar tu próximo gran negocio.
encontrarás 120 oficinas modernas y 12 locales comerciales diseñados para potenciar tu crecimiento. Murano Plaza es la expansión que tu negocio necesita. Compruébalo. Nosotros estamos en una ubicación estratégica. Como usted lo menciona, el futuro aeropuerto de Guayaquil está a menos de 4 kilómetros de donde nosotros estamos. Y aparte, la importancia de estar cerca de los puertos. Por eso es la visión de este proyecto. Hemos podido llegar a tener un diseño moderno y vanguardista en el cual hemos integrado las áreas de almacenamiento y oficinas de tal punto que tengamos un producto que satisfaga la necesidad de las empresas para utilizar su cadena de valor. Nuestro diseño no solo está buscando complementar las necesidades de las oficinas, sino también poder satisfacer a sus colaboradores. Y actualmente somos los abanderados del desarrollo de la nueva ciudad de Guayaquil. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que nos pueden seguir por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, a través del reprise, que es al día siguiente, 6 de la mañana, un horario más cómodo para muchos. Extreme TV Cable, CNT, Claro TV y en Zapping es Canal 41. Y apenas termina el periódico digital Ecuador en Vivo, saca un resumen de noticias en su portal principal y página central. María Clara. En una entrevista con Milton Pérez del Amazonas, esta mañana en Desayunos 24, el asambleísta más representativo de RC5, Ricardo Patiño, dijo que el problema no se resuelve con una ley, sino con quien el Ejecutivo se ponga a trabajar. Pues la exposición de motivos que el propio gobierno hace demuestra que no ha hecho lo que debería haber hecho. Es una ley inconstitucional, no es en materia económica, no tiene nada que ver con la materia económica, como ellos dicen, y peor es urgente, como ellos dicen, y peor es urgente. Realmente es un mamotreto, y como te lo repito, no necesita el gobierno ley, lo que necesita es saber trabajar para combatir a la delincuencia. Y no lo ha sabido hacer. Vean las primeras 6 páginas y ahí lo que hace es una descripción de su absoluto fracaso en el manejo en el tema de la delincuencia durante este primer año de gobierno. Las 6 páginas lo que hacen es describir lo que ellos permitieron en 10 años y quieren que terminen en año y medio. E impidieron en este año y medio avanzar más como brazo político del crimen organizado que son. Prosigamos, María Clara. Y lo hacemos ahora con la opinión de Carla Álvarez, que en cambio en el espacio Desayunos 24 por Teleamazonas prefirió referirse a lo que hace falta para mejorar esta ley. Hay 2 cosas bien importantes que a mí me parece que le hace falta a la ley. La primera cosa es que la UAFE recibe más funciones para hacer seguimiento a los flujos ilícitos y eso es absolutamente adecuado, pero la UAFE como unidad no está reforzada. Por otra parte, tenemos que entender que los flujos económicos son transnacionales, no son locales. Y en la ley no se habla nunca de cooperación transnacional para hacer seguimiento de flujos o para hacer seguimiento de dineros en paraísos fiscales. Esto es una omisión total
tal. Hay estas reformas para incrementar penas, para permitir allanamientos sin orden judicial, detenciones sin orden judicial, y eso puede ser puede atentar o vulnerar a los derechos humanos, y no necesariamente es la estrategia más eficiente que podríamos tener. Me parece que la ley adolece de un carácter o de una perspectiva preventiva, y esto la debilita, porque es probable que la estrategia más sólida que tengamos contra el crimen organizado, además de atacar la economía, es hacerle seguimiento de inteligencia. ¿Coincide usted, doctor Nino Casanello, en que la ley tiene esos vacíos y en esos aspectos que mencionó Carla Álvarez se puede mejorar? Y es perfectible. Precisamente por eso, retomando las palabras del asambleísta Patiño, creo que en lugar de una posición negacionista, lo que tienen que hacer ellos como bancada es, sin perjuicio de criticarla, presentar también las propuestas alternativas. Yo le pongo un ejemplo. Vamos a suponer que consideran que existe un riesgo altísimo de limitaciones de garantías por las órdenes de allanamiento con control posterior o cuestiones por el estilo. ¿Qué podemos sugerir? Tal vez una geolocalización del conflicto, y en función de esa geolocalización generamos un régimen, digámoslo así, de derecho operacional donde se ataca militarmente. Pero que lo traigan a la Asamblea y que luego pase el filtro de la Corte Constitucional. Si no lo discutimos, entendiendo que hoy la amenaza contra la seguridad interna del país es mucho más compleja que hace muchos años, ¿sí? Por un montón de variables, lo que vamos a tener es una Fuerza Armada subutilizada, una Policía Nacional sobrada en su capacidad operativa, y el mismo problema con incremento de violencia. Reclama ella una estrategia preventiva. ¿Debería incluir eso una ley como esta? Es que en sí mismo la ley, como está diseñada, busca mitigar la influencia de la economía criminal. ¿Cuál es la economía criminal? Mitigar, no prevenir. Sí, no, pero mitigar. Está atacando los efectos, no las causas. No, es que al final la norma tiene como finalidad recobrar la dinámica económica de las provincias que hoy están tomadas por el crimen organizado. Dicen algo más ambicioso, el estado de paz, por pero Dios. Es que al final del día... Eso ya es iluso, pues. Y no creo que lo sea. ¿Por qué? No. ¿Dónde hay un estado de paz? ¿Dónde hay un estado de paz? Donde la violencia no tiene los niveles de ensañamiento que hemos vivido en los últimos 3 años. Singapur, primer ejemplo que usted citó, por ejemplo. Sí, y hay que tomar medidas con un poco más de dureza, pero eso no significa que Suecia, la discusión ¿Suecia no hay un estado de paz? De derechos. Sí, es un estado que tiene indicadores inferiores, tiene otro tipo de problemas. Hablemos de Latinoamérica. ¿En Uruguay hay un estado de paz? Sí, así bastante acertado. Yo creo. ¿Costa Rica hay un estado de paz? Claro que sí. Okay. Y necesitamos voluntad política por encima de normas, estamos de acuerdo en eso. Pero la norma también se necesita cuando las dinámicas han cambiado. Y hoy las dinámicas, e insisto en esto, ya no nos muestran solo delincuencia organizada en casco urbano o dedicada al tráfico internacional de drogas. Nos hablan de posicionamiento en sectores para hacer minería ilegal, ¿ya? Y además para lavar activos, para cobrar vacunas a las personas y para matar a mansalva. Ok. Sin duda, lo que falta en el enfoque, no en la ley, es la visión integral de ese combate a este fenómeno, que incluye otros factores, lo que siempre se ha dicho. Ya, combatir la pobreza, claro, pero esto es un proceso que toma mucho tiempo. Crecimiento económico, sí. Generar empleo, desde luego. Atención de salud, por supuesto. Salud mental, que ahora está tan acosada, también. Eso falta. Y eso espero. Y eso tiene que ser esbozado, creo yo, en el mensaje del presidente el sábado. Pero volvamos a nuestro otro invitado. El artículo 14 es un tema de preocupación. Bienes en posesión, uso o goce de los grupos armados organizados o vinculados a sus economías criminales. Aquí se propone que los incauten, ¿ya? Y que pasen directamente al Estado, que decidirá qué hacer con ellos. Viene el temor típico de quienes defienden la propiedad privada. Se equivocaron en mi caso, me asociaron en mi caso, y hasta que me los devuelvan ya estarán deteriorados y yo demuestre que soy inocente, simplemente porque un día fui y compré en ese almacén. ¿Qué les dice? Este artículo se tiene que leer integralmente con el artículo que protege los bienes inmuebles protegidos. Es decir, hay la posibilidad de un error, existe la posibilidad. Sin embargo, si hay un error, si un militar ataca a un bien protegido pensando que es un bien de uso para el terrorismo, tendrá que responder legalmente. Eso establece la ley. No es que es un régimen de inmunidad, de ninguna manera. ¿Por qué? Toda acción si es una extralimitación o si es un error, va a tener que responder. ¿Cuáles son los bienes protegidos? Los bienes protegidos que te habla esta ley, por ejemplo, la propiedad privada de los civiles, empezando por aquello. Okay. Ya, es decir, si hay un error, simplemente, ¿quién tiene que demostrar que ese bien del civil
es usada para el terrorismo, la extorsión, el secuestro. Es la fuerza pública, en este caso el fiscal, ya en caso porque esto se va a hacer el procedimiento de la ley de extinción de dominio posteriormente. Los militares solo entran a ocupar estas caletas o estos establecimientos, estructuras donde operan el crimen organizado, campos de minería ilegal también. Ok, estamos empezando recién, no esperen que todo el fenómeno y el contenido de esta ley lo analicemos en un solo programa, por si acaso. Esto también es un proceso, paciencia. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, dos opiniones, en cambio, a favor de la ley que estamos analizando esta noche. Hablamos de Leonardo Stack y Alberto Acosta Burneo. Esta ley urgente ya hace un gran aporte, demostrar que el actual Estado de Derecho fue diseñado para que inocentes sigan rehenes de mafias al reconocerles a estas iguales y hasta mayores garantías que a ellos. Riesgo de abuso en ley propuesta existe. El abuso peor que nos asfixia a ciertas élites, poco importa. Bienvenido a nuestra clase business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados. Y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Descubre Murano Plaza, el nuevo epicentro empresarial de San Borondón. Disfruta de espacios comunes con salas de reuniones, terrazas y cafeterías, pensados para que cada encuentro sea una oportunidad de cerrar tu próximo gran negocio. Encontrarás 120 oficinas modernas y 12 locales comerciales diseñados para potenciar tu crecimiento. Murano Plaza es la expansión que tu negocio necesita. Compruébalo. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso nuevamente y les recuerdo que la señal de Macro Digital Televisión en Estados Unidos usted la puede ver a través de las aplicaciones Roku y Pluto TV. En ellas se conectan entre 12 y 15 mil hogares a esta hora. En España nos puede ver en cambio a través de Hispasat en el canal 21. Y nuestro reprise en New York a las 7 de la mañana, en Ecuador a las 8 y en España a las 2 de la tarde. Ahora, retomando el tema sobre la ley urgente contra las economías criminales, veremos la opinión de Leonardo Stack, abogado, articulista de Expreso los días lunes, que consideró la ley urgente actual indispensable. Y yo creo que esta ley es necesaria y positiva. Permite actuar con más firmeza, confiscar bienes, bloquear el dinero sucio y usar esos recursos para ayudar a las víctimas y reactivar zonas golpeadas.
También se crean zonas seguras, se protegen escuelas y hospitales y se activan jueces preparados para estos casos. Además, permite acciones rápidas con control judicial, porque en esta guerra la lentitud cuesta vidas. Todo lo que ayude a enfrentar al crimen organizado es bienvenido. Y esta ley deja algo claro. En Ecuador, las mafias ya no mandan. Y desde su óptica económica, el analista Alberto Acosta Burneo también ve favorable la ley, sin dejar de reconocer que tienen algunos riesgos y peligros. Este proyecto busca fortalecer nuestras capacidades para combatir a los grupos irregulares desde múltiples fuentes. Primero, reconoce oficialmente la existencia de un conflicto armado interno, una figura distinta al estado de excepción. Segundo, propone incentivos tributarios y alivios financieros para las zonas más afectadas. Tercero, refuerza el bloque de seguridad, modifica normativa de incautación de bienes y plantea nuevas penas para el combate desde la justicia. Pero ojo, en los detalles pueden estar los riesgos. En esta lucha contra el narcotráfico, no podemos sacrificar los derechos de los ciudadanos honestos. ¿Qué debemos evitar? Confundir civiles con combatientes, confiscar bienes sin una sentencia en firme, expulsar extranjeros sin proceso judicial, usar la fuerza sin límites claros, debilitar el debido proceso. Porque sí, necesitamos una estrategia fuerte y multidisciplinaria, pero también necesitamos hacerlo bien, para que estas nuevas herramientas no se conviertan en armas contra los inocentes. Comente las advertencias y reparos que le pone Alberto Acosta al proyecto. Bien, yo creo que la discusión legislativa, si es que existieran tales, alrededor de las órdenes de control posterior, alrededor de las capacidades de un bloque de seguridad, a la hora de establecer quién es miembro o no de estas organizaciones, son precisamente para el espacio legislativo, ¿sí? Si yo temo una situación y la avisoro, para eso está una asamblea que además viene fresquita. Entra a los primeros minutos del partido con un proyecto tan importante en lo que significa la política de seguridad de aquí a 4 años. ¿Permite esa ley, por ejemplo, usted que la ha examinado más exhaustivamente, una cosa que ha sido un temor recurrente expresado recién, que se aparece un joven con un tatuaje de los lobos, por ese solo hecho, sea aprendido por considerarse terrorista o sospechoso? No, lo que introduce la norma es un tipo penal autónomo que en lugar de hablar de delincuencia organizada en términos de la Convención de Palermo, hoy habla de pertenencia a un grupo armado organizado. ¿Cuáles van a ser esos grupos armados organizados? Todos aquellos designados así por el, digamos, el bloque de seguridad y por el presidente de la República. Usted que es abogado sabe que hay una palabra clave. ¿Cómo se determina la pertenencia? ¿Quién determina la pertenencia? Porque evidentemente simpatía e identificación hay. Bueno, en el mismo sentido yo le puedo decir que esa discusión se ha tenido hace mucho tiempo, por ejemplo en materia de delincuencia organizada, cuando al final del día el tipo penal se encapsula en el que forme parte de una organización criminal que se dedica a delitos con pena privativa de libertad de más de 5 años. Eso ya lo tenemos hace un buen tiempo. La pregunta es, ¿qué labor de inteligencia, qué labor de contrainteligencia hay para entender de verdad quién participa, procesar, sacar a los que no tienen nada que ver, pero asimismo hacer los vínculos necesarios? Y ahí voy a ser muy duro, Carlos, porque por eso es una ley de economía criminal. Esto no debe llegar solo al traqueto, al gatillero, al terrorista. Esto debe llegar también al que se beneficia económicamente de la estructura. Y se lo va a poder procesar si se determina que los fondos que financian su negocio, su empresa, su vida personal, provienen de actividades terroristas. Ok. ¿Qué tal si, por ejemplo, ya vio como Alberto Acosta le preocupaba lo que antes le pregunté a usted sobre la incautación de bienes? ¿Qué tal si ocurre que 2 o 3 miembros de una empresa prestigiosa utilizaban los vehículos blindados que tenían en tiempos libres para cometer una serie de delitos? Perfecto. Y cuando descubren esos vehículos, no solo incautan esos bienes, sino que incautan todos los bienes de la empresa, la paralizan y quiebran al tipo. Y para cuando tiene tiempo de defenderse o de mostrar que fueron 3 que él no conocía, ya no tiene ninguna opción. Sí, correcto. Esta incorporación de este nuevo tipo penal, que es pertenecer a un grupo armado, que esto no existe, esto es una innovación inédita,
subjetiva para muchos. Hay elementos objetivos. Y que debe ser mejor precisada y detallada ahí. Mire, nosotros ya tenemos, como decía Nino, el tipo penal del 396, delincuencia organizada, que fue ampliado, de hecho, con la última consulta 369. popular. 369, perdón. Entonces, y en esa ya te establece que cuando tú colaboras con una estructura criminal en materia de conocimientos contables, técnicos o jurídicos, tú también eres sancionado. Entendido, pero contésteme el ejemplo que le di. Pero en el tema de qué pasa si 3 vehículos son utilizados por empleados que estaban sin que lo conozca el dueño de la empresa, siendo cómplices o colaboradores, incautan los vehículos y dicen, no, aquí incautamos todo, porque la sospecha es que todos están metidos y el dueño se hace el santito. Ya, es que ahí tienen que probar la responsabilidad efectivamente es del dueño. Es que no es por el hecho que un empleado abuse de los bienes de una empresa, no va a significar de que se va a vincular a toda la persona jurídica. No pueden jurídica. presumir ni deben presumir, basados en esta ley, que si 3 están blindados de esa empresa en esto es porque todos están metidos y se hacen los locos. Por supuesto, porque recuerda que los bienes que son susceptibles de objetivos militar, que tienen esta presunción en contra, no es una persona jurídica como tal, son bienes inmuebles usados para el cometimiento de determinadas infracciones, minería ilegal, terrorismo, secuestro, extorsión. Eso dice el artículo 15. ¿Usted considera que es suficientemente descriptivo? Por ejemplo, habla de vehículos polarizados y sin placas que circulen por las vías del país y que no pertenezcan a autoridades o instituciones gubernamentales. Mire, eso en sí ya está prohibido, eso en sí ya está sancionado por nuestra ley de tránsito. Pero no para el extremo de convertirlos en objetivos militares. Es verdad. Hay una cantidad de gente que anda en polarizados y sin placas, porque de paso es una forma de defenderse. A mí me han recomendado que haga eso y no le he quitado la placa a mi vehículo. Y me dicen, ¿por qué? Porque si alguien quiere atacarte, ya la placa está identificando que eres tú y nadie más quien va ahí. Si no, como hay varios vehículos como el tuyo, va a ser más difícil. Es un buen punto discutible en la Asamblea. Yo creo que ese es uno de los puntos que se puede mejorar muchísimo esta ley. Ok. Ya ven, la responsabilidad gigantesca que tienen los legisladores. Especialmente quienes defienden la ley, capacítense. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, las perspectivas de la actual ley urgente en la Asamblea serán revisadas con nuestros invitados. Esta ley urgente ya hace un gran aporte, demostrar que el actual Estado de Derecho fue diseñado para que inocentes sigan rehenes de mafias al reconocerles a estas iguales y hasta mayores garantías que a ellos. Riesgo de abuso en ley propuesta existe. El abuso peor que nos asfixia a ciertas élites poco importa. El día de hoy se ha dado la entrega del sistema GO, un sistema innovador que va a controlar las entradas de los residentes y de sus visitas, afirmando mucho más nuestro compromiso con la tranquilidad de nuestras familias. GO es un sistema de vanguardia, el cual nos permite poder controlar el acceso mediante códigos QR. También podemos controlar tags y podemos controlar acceso con control facial. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Descubre Murano Plaza, el nuevo epicentro empresarial de San Borondón. Disfruta de espacios comunes con salas de reuniones, terrazas y cafeterías, pensados para que cada encuentro sea una oportunidad de cerrar tu próximo gran negocio. Encontrarás 120 oficinas modernas y 12 locales comerciales diseñados para potenciar tu crecimiento. Murano Plaza es la expansión que tu negocio necesita. Compruébalo.
Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso y les recordamos que nos encontramos desde los estudios del canal 24/7. Eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable Canal 3, Claro TV Canal 9, Divinet Canal 12 y Data MS Televisión Canal 99. Carlos. Requiere una reflexión final de nuestros invitados antes de concluir este análisis y aproximación inicial que hemos hecho a un tema tan complejo, pero tan apasionante, y trato de que sea bajando las pasiones, como me dijo Tania, moderando las pasiones. ¿Qué recomendaría usted para enriquecer y volver más útil este debate, dada la forma en que ha comenzado, doctor Nino Casanello? Primero, que los legisladores, todos, sin importar bancada, revisen cuál es la situación del país, las características de nuestro conflicto, las de nuestro país, que no entren a ver El Salvador, no entren a otros países. Primero entendamos el problema que tenemos aquí, veamos en qué situación económica estamos. Las Fuerzas Armadas con un marco jurídico claro aportan a la labor de policía, y qué mejor que sea en unas condiciones previamente definidas, en una discusión abundante en asamblea. Esto no es de desecharlo porque digo que es inconstitucional porque lo señalaron 2 o 3 personas. Yo debo tener esa convicción y si lo creo, debo aportar la solución. Abogado Andrés Santos, ¿sobre lo mismo? Yo creo que esta ley tiene que fortalecerse. Tiene cosas muy positivas, pero aún tiene vacíos para que pueda ser una verdadera ley antiterrorista a nivel internacional. Y estoy muy seguro que eso se puede presionar en la Asamblea. Primer punto, el tema de las detenciones. Es algo, detención por 24 horas ordenado por el Ejecutivo, es algo muy leve, muy suave. Si empezamos a comparar cómo funciona en otros países como El Salvador, España, Estados Unidos o Singapur. Primer lugar. Segundo, es una ley que da poderes extraordinarios al presidente. No puede ser eterna. Tiene que tener un límite temporal. Por ejemplo, 6 meses. Esto se puede discutir. Es muy verdad. Y por último, sin duda alguna, es una ley que ataca directamente a las economías criminales. Es el narcoestado, cuando cobra vacunas, está cobrando sus impuestos, disputándole al Estado ecuatoriano la soberanía sobre su territorio. Sin duda alguna tiene efectos económicos. Señores, mil gracias. Les añado nada más una recomendación del artículo que hoy publicó en Primicias Felipe Rodríguez, penalista. Se llama La Plan Novoa. Yo pensaba que estaba mal escrito el título, cuando lo lean van a entender por qué. Y ahí él se hace 2 preguntas. ¿Cumple con estos requisitos de derecho penal en segunda velocidad el proyecto Novoa? Sin duda sí. Es desde lo dogmático correcto. ¿El proyecto Novoa distingue entre economías criminales y economías civiles? Sí. Textualmente da inmunidad y protección a los civiles y palo a los criminales. Prohíbe la discriminación e incentiva la proporcionalidad. María Clara. Cuando volvamos ya en el bloque final de nuestro programa, 3 preguntas para cada uno de nuestros invitados centrales. Estas deben de ser respondidas en términos de sí o no. Y el comentario de Carlos Vera. Esta ley urgente ya hace un gran aporte, demostrar que el actual Estado de Derecho fue diseñado para que inocentes sigan rehenes de mafias al reconocérseles a estas iguales y hasta mayores garantías que a ellos. Riesgo de abuso en ley propuesta existe. El abuso peor que nos asfixia a ciertas élites poco importa. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal.
Bienvenido a nuestra clase business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados. Y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Descubre Murano Plaza, el nuevo epicentro empresarial de San Borondón. Disfruta de espacios comunes con salas de reuniones, terrazas y cafeterías, pensados para que cada encuentro sea una oportunidad de cerrar tu próximo gran negocio. Encontrarás 120 oficinas modernas y 12 locales comerciales diseñados para potenciar tu crecimiento. Murano Plaza es la expansión que tu negocio necesita. Compruébalo. Vera a su manera, crítico e independiente. Las respuestas que puedan faltar las saca María Clara Tiviño con sus preguntas. Adelante. Gracias, Carlos. Solo les recuerdo a nuestros invitados que las respuestas tienen que ser en términos de sí o no. Las primeras preguntas para el abogado Nino Casanello. 1. De probarse aún con modificaciones la ley de urgencia económica para combatir las economías criminales, ¿se requerirían reformas adicionales en el COIP, sí o no? Sí. La segunda, ¿a usted como penalista le resulta aceptable que en estos casos excepcionales como el actual se hagan allanamientos a sospechosos de colaborar con el narcotráfico sin orden judicial, sí o no? Sí. La tercera y última. ¿Comparte el criterio de que las leyes actuales, partiendo por la Constitución, crean un marco legal insuficiente para combatir una amenaza inexistente cuando fueron diseñadas, sí o no? Sí. Muchísimas gracias. Ahora las preguntas para el abogado Andrés Santos. La primera, en el mundo en general tener seguridad ha significado ceder algo en garantías. En la actual situación que se encuentra Ecuador, ¿vale la pena, sí o no? Sí. La segunda, podemos decir que con la actual legislatura, teniendo esta ley como remedio, ¿podría resultar peor que la enfermedad, sí o no? No. La tercera y última, cualquier presidente con capacidades que le da esta ley a través del bloque de seguridad y mediante el indulto anticipado o preventivo, ¿se convertirá inevitablemente en un dictador, sí o no? No. Muchísimas gracias. Carlos. Señores, muchas gracias por su esclarecedora opinión. La mía se la di ayer a Liz Valareso en Teleamazonas cuando me preguntó esto. Valiosos en el país dicen que un camino menos riesgoso es ir a reformas y no una constituyente, precisamente por esa Corte Constitucional, por el gasto que implica a lo mejor también y por el tiempo que puede tomar, un tiempo en el cual ya pudiera haber un desgaste del gobierno nacional. Ya, reformas que en buena medida tienen que pasar también por consulta en otra, sometidas a la opinión de la Corte Constitucional y que hoy son insuficientes. Cuando se las planteó y la Corte Constitucional dio vía libre esas 9 preguntas, podían ser un alivio por el momento. Luego, con las enmiendas que se aprobaron y fueron a la Asamblea que las dejó ahí, enterradas también. Hoy no. Hoy, con un país copado por el narcotráfico, se requiere una propuesta radical como la de esta ley y ciertamente peligrosa. Yo he advertido que hay algunos puntos que se prestan para exceso. ¿Cómo cuáles? Los allanamientos sin orden judicial. Pero, ¿con orden de qué? De los jueces corruptos. Los allanamientos solo con decisión del Consejo de Seguridad. Por ejemplo, la incautación de bienes que enseguida pasan a propiedad del Estado. Pueden que en algún momento se equivoquen, pero las equivocaciones serán secundarias y mínimas versus los aciertos y los resultados que esto puede producir. Pero todo el mundo siempre preocupado de proteger la economía de los delincuentes con el pretexto de que pueden caer los inocentes. Así no vamos a avanzar. ¿Y saben cómo debemos avanzar? Mostrándole al país que la ley apunta en el sentido correcto, que busca conseguir los objetivos mínimos, que es perfectible en cuanto a sus mecanismos y enfoques, pero que no se debe desistir de ella.
y que los grandes enemigos para esto serán una constitución garantista como esta y sus intérpretes a su antojo, que son los jueces de la Corte Constitucional, que le van a decir no a cualquier cosa que signifique no poner al mismo nivel a los derechos de los delincuentes con los de los inocentes. Para ellos, más importantes son los de los delincuentes, y para los defensores de los derechos humanos también. Veremos qué dice los tratados internacionales, el sistema interamericano, y van a ver si en algún momento vale la pena salirse de aquello o ya no estar bajo la Corte Interamericana de Derechos Humanos para lograr lo que tanto se proclama y tanto envidian y tanto exaltan, pero cuyos pasos no quieren dar aquí, que es un régimen como el de El Salvador, con altísimos niveles de seguridad y que recién después de conseguirlos se dedica a lo que le ha faltado: crecimiento económico, combate a la pobreza, generación de empleo y atracción de inversiones. No fue así nomás. Si se quiere algo tan ambicioso, que aquí es por supuesto inimitable e intransplantable, por lo menos debe reflexionarse más cuando se digan estupideces. María Clara. El día de mañana, como siempre, a las 22 horas estaremos aquí para tratar temas de actualidad para el Ecuador. Por ahora, gracias por su gentil compañía y que pasen buenas noches. Manera llegó gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Se ha dado la entrega del sistema Go, un sistema innovador que va a controlar las entradas de los residentes y de sus visitas. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal.